Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas del día de hoy. Recuerden que recuerden la dinámica, por favor. La idea es que vayan haciendo sus preguntas, ya sea en el chat o si prefieren levantar la manito, les vamos a ir dando la palabra para ir resolviendo las dudas que tengan sobre el curso, ¿vale? Bienvenida, Gladys. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Jonathan, y a todos Buenas muy tardes. buenas tardes. Muy buenas tardes, mis queridos maestros. Les vamos a pedir un favor. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica en la tarde de hoy? En la tarde de hoy, quiero pedirles que por favor hagamos las preguntas en el chat, las que tengamos en este momento recuerden, esta sesión, quiero hacer la aclaración, esta sesión es solamente de dudas pedagógicas, solamente de dudas pedagógicas. Recuerden, para que todos queden muy claros, hay sesiones de soporte técnico y hay sesiones de soporte pedagógico. La de hoy es de soporte pedagógico. Entonces, todos los que tengan preguntas, quiero pedirles el favor que comencemos a escribirlas en el chat en este momento y comienzo a contestarles las preguntas de acuerdo con el orden en que entran esas preguntas en el chat. Entonces, los invito de una vez para empezar a leer sus preguntas en este momento. Vamos a mirar si en el chat ya tenemos preguntas o muchas gracias, Magister Viviana, muchas gracias. También, bien, entonces comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre clase tradicional y conductismo? Bueno, esa diferencia es muy clara. Recordemos que cuando hablamos de la educación tradicional, recordemos que estamos hablando de una educación que está ligada a varias dimensiones, entre ellas el tipo de persona que se quiere formar, y en el caso de la educación tradicional, pues el tipo de persona que se quiere formar es una persona que trabaja de acuerdo con unas pautas muy establecidas. La educación que va a recibir esta persona es de origen bancario, entonces es una persona que está lista para recibir conocimientos y repetirlos, quizás sin comprenderlos en algunas ocasiones, sino memorísticamente. El tipo de persona, pues en el conductismo es una persona que recibe instrucciones. Recuerden que cuando hablábamos del conductismo, hablábamos que comienza cuando se empieza a generar la primera revolución industrial y que se buscaba, porque realmente los modelos pedagógicos responden a la época en la que empiezan a generarse las necesidades de, de formación de acuerdo con lo que se está viviendo en los tiempos. Entonces, en la educación tradicional, ¿quiénes eran los que estaban desarrollando normalmente los procesos educativos? Los que comenzaron con este proceso educativo fueron los grupos religiosos, sobre todo las congregaciones católicas, y tenían muy claro el tipo de persona a formar, una persona que tuviera unos valores muy altos, que tuviera una serie de elementos de origen cristiano, ético, muy altos, pero también unos conocimientos disciplinares muy altos. Entonces, y en cambio, el tipo de persona formal en el modelo conductista, lo que se buscaba era una persona que supiera seguir instrucciones porque querían una mano de obra económica, una mano de obra que pudiera trabajar en las fábricas y que pudiera generar un seguimiento de instrucciones claro. Ahora, no hay que ceñirse solamente al tema de lo histórico, porque de todas maneras, tanto el modelo tradicional como el modelo conductista también tienen su origen en, uno, el modelo conductista, en la idiosincrasia de quienes comenzaron a liderar procesos formativos, que como los decía, más que todo fueron comunidades religiosas, pero en el caso del conductismo, comenzamos a verlo como una teoría de carácter psicológico que empieza a convertirse en un modelo que permite estructurar procesos de formación de instrucciones, formación de hábitos en las personas
y eso ayuda a que de una u otra manera podamos generar o se pueda generar una propuesta que permite ser aplicada en las escuelas. Entonces, la metodología en el modelo conductista pues va ligada a ese fin, a que el estudiante pueda seguir con una programación, pueda tener un seguimiento de instrucciones muy claro, pueda tener un ejercicio de cómo empieza un proceso y cómo lo termina, y que pueda cumplir y ceñirse con ese ejercicio de acuerdo con la programación diseñada por el profesor. Por ende, en el conductismo, la evaluación es una evaluación basada en criterios. Ahora, en el modelo tradicional, pues la metodología es una metodología de transferir unos conocimientos, memorística, repetitiva, y por ende la evaluación también responde a ese tipo de metodología. Entonces, en ese orden de ideas, lo que incluye la metodología tradicional, pues es una relación jerárquica entre el estudiante y el docente, para poder desarrollar un trabajo más vertical donde el maestro es quien tiene la palabra. Ahora, en la educación tradicional y en los modelos de corte tradicional, la metodología es pasiva por parte del estudiante. El estudiante es quien menos de pronto pregunta, quien menos participa en la clase, y la clase la desarrolla en su mayor parte el docente. Entonces el docente escribe en el tablero, el docente explica, el docente corrige, el docente indaga, pero en contraste con las nuevas metodologías, pues las metodologías nuevas nos dicen que el estudiante es quien más pregunta, participa, propone, está atento a lo que le están sugiriendo, y el maestro es un diseñador de ambientes de aprendizaje que permiten que el estudiante construya el conocimiento, pero no deja de ser el experto que explica el tema. Entonces, eso es como las grandes diferencias que hay entre el modelo tradicional y el modelo conductista. Entender también que el conductismo pues es una vertiente de carácter psicológico que no hay que satanizarla, como no hay que satanizar los modelos tradicionales, porque el modelo tradicional que tiene algo muy bueno, y es que hay ese respeto por los valores, por la parte ética, por la profundización en las disciplinas, por el amor al arte, a la literatura, y eso se ha ido perdiendo mucho ahorita. El respeto al maestro, el maestro como figura ejemplar. Y del modelo conductista, ustedes saben que hay 12 principios del conductismo que son fundamentales y que no se utilizan mucho en las aulas ahorita. Esto es algo preocupante porque se ha ido perdiendo en las aulas ese espíritu de respeto y de principios y valores que teníamos en la escuela tradicional, y del conductismo que hemos ido perdiendo ese tema de lograr que las personas pudieran seguir instrucciones, que las personas formaran hábitos, suprimir una conducta negativa por una positiva, que es uno de los principios del conductismo, entre otros, porque son 12 principios del conductismo que perfectamente podemos aplicar el día de hoy. Entonces, eso es básicamente lo que les digo yo. Este es un curso, nosotros nos gustaría que, que la idea es que ustedes puedan generar un trabajo de profundización de todo lo que les estamos proponiendo. O sea, ustedes van a encontrar unos videos, les pido que duren 20 minutos al día, pero definitivamente la idea es que ustedes vayan profundizando lección por lección y que vayan profundizando cada uno de los temas que vamos abordando en el curso. Sigo en orden, dice María Cristina. Buenas tardes, deseando una tarde productiva. Cordial saludo. Edwin, egresado del curso de evaluación formativa. Qué bueno tenerte por acá, Edwin, bienvenido. Ya me mejoré de la gripa, muchas gracias. ¿Cuál sería el paso a paso para estructurar el pensamiento visible en una clase de sociales? Gracias por tu atención. Bueno, el pensamiento visible, Fabián Palomino, es un ejercicio teórico de investigación y práctico que ha venido desarrollando, entre otros, porque hay mucha gente que ha investigado en torno al tema, eh, pero entre otros lo ha venido investigando la Universidad de Harvard en el Proyecto Cero. Y el pensamiento visible
es un ejercicio que consiste en generar estrategias de carácter visual para que el canal a través del cual se entra a generar una labor con el estudiante es el canal visual. Sabemos que somos auditivos, kinestésicos, pero en este sentido el pensamiento visible se enfoca en el canal visual. ¿Por qué? Porque es uno de los que no es que los otros dos nos sirvan, por eso es que no solamente hay que aplicar pensamiento visible, sino debemos aplicar otros elementos que nos permitan generar ejercicios kinestésicos y auditivos, pero en el pensamiento visible generamos ejercicios como observar imágenes, analizarlas, diseñar estrategias en las que se incluya organizadores gráficos como la observación y o el diseño de de organizadores gráficos como el mapa mental, el mapa conceptual, la red de ideas, entre otras. Y entonces ese ejercicio de pensamiento visible ayuda mucho para que el estudiante entienda qué está pensando hacia adentro, organice sus pensamientos y luego las dé a conocer hacia afuera y las haga visibles. También se utilizan mucho las rutinas de pensamiento. De pronto han escuchado unas que se llaman veo, pienso y me pregunto, que se repite muchas veces esa rutina de pensamiento y en diversos ejercicios. Entonces, hoy, por ejemplo, estás viendo los seres vivos y utilizas veo, pienso, me pregunto. Mañana estás hablando de ecosistemas y ves, veo, pienso, me pregunto, haces un ejercicio, haces otro sobre los estados de la materia, veo, pienso, me pregunto, y entonces esos ejercicios permiten que los estudiantes vayan generando una rutina de todo lo nuevo que vayan aprendiendo o lo que observen, lo que hacen es que lo ven, luego piensan algo y se preguntan, aun cuando ya no estén con el profesor. En eso consiste el pensamiento visible. De esa manera organiza su manera de pensar. Les quiero recordar que hoy vamos a contestar preguntas en el chat. Hoy no vamos a estar compartiendo con intervenciones en vivo. Sin embargo, pues ya Jenny tiene la mano levantada, pero ahorita pues te pido el favor que coloquemos la pregunta en el chat y así vamos avanzando más rápido para poder contestar las preguntas de todos. Entonces les decía, el pensamiento visible en una clase de sociales perfectamente la puedes desarrollar a partir del uso de los mapas, análisis de los mapas. Allí tú puedes también utilizar, por ejemplo, una rutina de pensamiento como los puntos cardinales. Puedes utilizar estrategias de pensamiento visible en sociales como 6 sombreros para pensar, para que las vayan anotando, y eso les sirve muchísimo para desarrollar pensamiento visible, pero de la mano del pensamiento creativo y pensamiento crítico. En sociales puedes utilizar líneas de tiempo, puedes utilizar los muros de escritura y de aprendizaje, que son los grandes muros en el salón, donde los chicos van sintetizando sus aprendizajes. Puedes utilizar estrategias de pensamiento visible como el rotafolio para poder ver qué ideas están poniendo los estudiantes en el rotafolio giratorio y cómo ellos van como compartiendo la síntesis de lo que están aprendiendo de manera visible en un pliego de papel bond que giran en varias direcciones. Entonces, fíjense cómo podemos utilizar el pensamiento visible, imágenes, organizadores gráficos, rutinas de pensamiento, estrategias de pensamiento, que son la mejor manera de hacerlo. Igual, como siempre les digo, profundicen porque son estrategias didácticas que primero desarrollan cómo organiza el muchacho lo que está pensando y segundo, permiten que el estudiante dé a conocer lo que está pensando, porque eso les cuesta mucho a los muchachos. Ahora bien, permítanme un segundito, por favor, que se me prendió aquí algo. Listo. Ahora, vamos a mirar. Dice acá, por favor, una síntesis del concepto de educación formativa. Bueno, evaluación, me imagino que debe ser. Bueno, si es educación formativa en sí, pues es como hablar quizá podría ser un pleonasmo, pero no lo es porque la educación pues incluye la formación y la formación pues genera un proceso educativo. Ahora, quizá quisiste decir evaluación formativa. Entonces, ¿qué es la evaluación formativa? La evaluación tradicionalmente la veíamos como un proceso
de calificación, evaluar igual calificar, que eso se trabaja sobre todo en los modelos tradicionales. En cambio, hoy en día se ha visto la necesidad de trabajar evaluación versus evaluación, perdón, con proceso de acompañamiento formativo. Esa es la verdadera evaluación. Cuando hablamos de evaluación formativa, hablamos de una evaluación que acompaña, una evaluación que forma, por eso se llama formativa. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo que buscamos cuando hablamos de evaluación formativa es que el maestro vuelva al puesto del estudiante, vuelva a acompañarlo, que se dé, yo les digo a las profes cuando visito las escuelas, que se dé la vuelta por el pasillo, que acompañe al niño, que le haga seguimiento, que utilice la pregunta para generar respuestas más significativas de parte del chico mientras está aprendiendo, que cuando el niño o la niña está haciendo un ejercicio podamos acompañarlo y decir, bueno, ¿cómo estás trabajándolo? ¿Qué estás haciendo en este momento? Que pueda ser visible de manera verbal lo que está haciendo, que pueda argumentar. La evaluación formativa no está ligada a una calificación per se, sino mientras estoy evaluando con una calificación, puedo estar también apoyando al muchacho para que descubra el error, para que descubra el camino que está tomando y lo explique, porque eso también genera procesos que van más allá de lo cognitivo, es decir, que el estudiante pueda pensar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y luego lo vuelva a repetir cuando tenga que utilizarlo en una situación nueva que quizá no esté el profesor acompañándolo. Entonces, la evaluación formativa es muy importante. Primero, porque genera un carácter continuo. Segundo, porque está acompañada de la evaluación diagnóstica. Entonces, yo ya sé cuáles son las debilidades de mis estudiantes, sus fortalezas. Entonces, lo que yo hago es que acompaño al estudiante a partir de lo que lo diagnostiqué. Y eso me va a ayudar a llevarlo a que genere un aprendizaje mucho más completo y mucho más significativo porque va a estar ligado a sus debilidades y fortalezas. La evaluación formativa también tiene que detectar las formas y estilos de aprendizaje. O sea, es muy importante. Tiene que detectar, por ejemplo, cuáles son los estudiantes que son, por ejemplo, asimiladores, estudiantes acomodadores, estudiantes de pronto que son más inductivos, estudiantes deductivos, estudiantes que son visuales, estudiantes que son kinestésicos, estudiantes que son visuales o auditivos, en fin. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, evaluar para formar, esa es la síntesis. Y es muy importante hacerla porque a nosotros, todos los que estamos aquí, nos evaluaron para juzgarnos, para calificarnos. Y por eso es el miedo que le tenemos a la evaluación y se lo impregnamos a los estudiantes. Bien, ahora sigo contestando preguntas. Buenas tardes. Desde hace años estamos haciendo nuestro quehacer pedagógico con base en estilos de aprendizaje, espérame un segundito, inteligencias múltiples y bajo las normas de la inclusión. Entonces, por favor, me orienta qué es lo novedoso en el DUA. Bueno, lo que pasa es que no hay novedad en el DUA. El DUA desde siempre ha existido. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que los maestros de pronto no conocíamos el término. Pero, ¿qué es el DUA? El DUA es el diseño universal de aprendizaje. Cuando se empezó a pensar, y tienes toda la razón, eso siempre ha existido. Cuando se empezó a pensar en una educación inclusiva, no se hablaba, y yo me acuerdo mucho de un experto de UNICEF que nos hablaba de la inclusión en un seminario que yo estuve trabajando hace unos meses y él nos decía que la inclusión debería incluir a todos, y eso es cierto, porque es que todos tenemos algún tipo de barrera de aprendizaje en algún momento que impide que aprendamos. Entonces, algunos tenemos dificultades visuales, otros, como en mi caso, tenemos déficit de atención con hiperactividad, que aunque ustedes no lo crean, yo lo tengo. Y gracias a Dios tuve un buen acompañamiento en la escuela donde estudié y luego en la normal donde me formé y gracias a Dios en la universidad me acompañaron en el proceso. Entonces, ¿qué hubiera sido esos maestros si no hubieran adaptado las estrategias de aprendizaje a mi condición? O
¿qué haríamos si no tuviéramos maestros que adaptaran las condiciones de aprendizaje a la condición de los estudiantes? Entonces, hay estudiantes que tienen, por ejemplo, dislexia, disgrafía, hay estudiantes que tienen déficit de atención, hay estudiantes que traen de pronto algo ya más congénito, ya tienen, por ejemplo, un déficit cognitivo o que tienen alguna discapacidad visual o auditiva. Y entonces, ¿qué harían estos estudiantes si los maestros no generan adaptaciones? Pero vámonos al otro lado. ¿Qué haría un maestro, perdón, qué haría un estudiante si el maestro no entiende que él de pronto necesita hacer una suma para llegar a la multiplicación? O sea, estos estudiantes que hacen todo el proceso completo, estudiantes que más allá de aprenderse unas tablas de memoria, entienden que eso proviene de una suma. Entonces, ¿qué pasa? Que un buen maestro, como nosotros, todos los que estamos ahí, aquí, y como tú, que vienes desde hace años aplicando estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, normas de inclusión, ¿qué sería la educación si no existieran estos profesores? Entonces, en síntesis, ¿qué es el diseño universal de aprendizaje? Todos los maestros, todos los maestros debemos aprender diseño universal de aprendizaje. Tengamos o no estudiantes con discapacidad o con cualquier condición que les genere alguna barrera de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptar todas las clases a las formas diferentes de aprender y de ser de nuestros estudiantes. Entonces, el diseño universal de aprendizaje se convierte en un proceso que es casi que obligatorio, es una condición sine qua non de todas las escuelas, que indica que nosotros, bajo ese modelo del diseño universal de aprendizaje, debemos proponer clases en que pensemos en los visuales, en los kinestésicos, en los auditivos, en que pensemos en los asimiladores, en los acomodadores, en los deductivos y en los inductivos, en las que pensemos en el niño que tiene baja visión, que tiene baja audición, en el niño que no tiene visión, que no tiene audición, en el niño que tiene un déficit cognitivo, en el niño que tiene capacidades especiales, que es superdotado, en el niño que tiene dificultades para hablar en clase porque es tímido. Y entonces, este tipo de diseño universal de aprendizaje lo deberíamos hacer todos en nuestras aulas. ¿Cómo? Que si yo estoy, y te voy a dar un ejemplo práctico, si yo estoy en clase eh, y voy a hacer en mi clase cinco actividades pequeñas en una clase de 45 minutos para lograr la atención de los chicos, tengo que hacer cambios de clase rápidos. Eh, entonces, en esas 5 actividades de clase hago una actividad de carácter visual, hago una actividad de carácter cognitivo, hago una actividad de carácter kinestésico y luego retomo y hago otra auditiva y luego hago otra kinestésica y cierro con una visual. Ahí estoy dándole oportunidad a todos o en el mismo material que uso. En unos utilizo un video, luego a los 5 minutos trabajo en el cuaderno, luego me voy y trabajo en un rotafolio gigante y ellos trabajan con marcadores. En otro entonces voy y los hago hacer un prototipo en arcilla y mi clase está dándole la oportunidad a todos de manipular los materiales de acuerdo a lo que ellos saben, piensan y oyen. Entonces yo tuve 2 niñas que tenían discapacidad visual, no veían absolutamente nada, y yo tuve que adaptar las clases a Adobe Reader para que el Adobe Reader, que es un programa que lee, les pudiera leer las diapositivas, les pudiera leer el trabajo, las previas, y me tocó mandar a hacerles las evaluaciones en braille. Pero lo que te digo, no es solo para discapacidad. El DUA debe aplicarse para los niños, para todas las clases de todos los colegios, de todas las edades, de todos los maestros y de todos los estudiantes, porque es que eso es lo justo. Una clase en la que solo estoy dicte, 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 solamente estoy dándole la oportunidad a los chicos que saben oír muy bien. En una clase en la que estoy hable, 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 solo los auditivos. Los demás están fundidos. Kinestésicos empiezan a molestar. Y el visual se aburre enseguida. Entonces, eso es diseño universal de aprendizaje. Ahora bien, entonces no es novedoso, es algo que siempre ha existido, pero hay que adaptarlo y hay que conocerlo, que eso es lo importante. Porque la otra es, y eso sí es muy importante, a veces dicen, hay más de lo mismo. No, no es más de lo mismo. Lo que pasa es que se ha organizado
se ha estructurado la teoría, se ha estructurado lo práctico y se ha organizado muy bien y se ha estructurado para entenderlo. Entonces, las cosas cuando uno ya las aplica bien, pero las tiene que tener teóricamente claras para poderlas estructurar y aplicar en el aula. Entonces, esa es mi invitación. Por aquí tengo otra pregunta. ¿Se puede, colegio, que ningún modelo pedagógico es mejor que otro? Depende de la intencionalidad del educador o lo que se propone el maestro en la escuela. Espérate, ¿se puede que ningún modelo pedagógico es mejor que otro? Depende de o lo que se propone el maestro. Bueno, no, más o menos te entiendo la pregunta. Que un modelo pedagógico sea mejor que otro, no lo hay, exactamente, tienes razón, no hay un modelo pedagógico mejor que otro. Yo conozco una profesora, amiga mía, una rectora, que ella me pidió una asesoría hace unos años y me dijo, ven y mira en mi colegio y me cuentas qué modelo pedagógico tú ves nos puede servir. Y el modelo pedagógico que se trabajaba era el modelo pedagógico en la práctica, lo que subyace a su práctica era el modelo conductista. Y estas maestras trabajaban los 12 principios del conductismo súper bien. Además, porque eran muy conscientes de ello, porque había ido un psicólogo y les había contado los 12 principios del conductismo. Y ellas, ni cortas ni perezosas, dijeron, esto está práctico. Y el tipo de población que tenían ayudaba mucho porque eran niños muy inquietos, dispersos, con muchas dificultades de conducta. Entonces, ayudó mucho a que aprendieran a seguir instrucciones, a suprimir conductas negativas por conductas positivas, a formar hábitos. Y entonces, ese colegio, todavía en la actualidad, no les puedo decir el nombre, pero es un colegio en Bogotá que utiliza el modelo conductista de manera espectacular y les va muy bien, pero eso no quiere decir que el modelo conductista le sirva a todo el mundo. Entonces, lo que dice Julián de Subiría, usted tiene que buscar un modelo pedagógico que subyace a la práctica pedagógica que usted utiliza. Si usted ve que su colegio es de talante social, búsquese un modelo pedagógico social que tenga relación con lo que ustedes hacen y que se adapte. Si usted quiere que sus estudiantes desarrollen pensamiento crítico y es un colegio vulnerable, qué bueno un modelo pedagógico social que desarrolle el pensamiento crítico. Entonces, qué genial que sea un modelo crítico social. Si usted quiere que el estudiante aprenda en conexión con otros, ¿por qué no hablamos de un modelo histórico-cultural que tenga un talante social? Entonces, esa construcción del modelo depende de una evaluación diagnóstica que permite entender al evaluador externo y al colegio, porque normalmente lo hacemos es evaluadores externos porque uno mismo no alcanza a ver, pero a veces el mismo colegio lo hace. Tienen que analizar su propia práctica pedagógica y ver quiénes son. Es como yo ya no soy joven, no me puedo poner ropa de jovencita, no soy tan delgada, no me puedo poner ropa de flaquita. Entonces, uno tiene que ver lo que le casa a uno y con lo que se va a ver mejor, con lo que se va a sentir mejor y con lo que va a trabajar mejor. Así mismo pasa con un modelo pedagógico. Ahora bien, el maestro puede proponer a puerta cerrada modelos pedagógicos. De pronto ha pasado que un profe dice, no, pues, en este colegio no hay ni propuesta pedagógica, y eso pasa. Y muchos maestros optan o hemos optado, porque a mí me ha pasado, yo llegaba a algún colegio y yo decía, no, pues esto es un desorden. Y yo ya venía estructurada en otro colegio con otro modelo, pues yo intentaba aplicar eso que yo traía a esa propuesta pedagógica. Pero eso era otrora que el gobierno y nuestro Ministerio de Educación no tenía como tan en cuenta el desarrollo del PEI. Ahorita las secretarías de educación son muy juiciosas, las direcciones de calidad están muy pendientes del PEI de las instituciones y obviamente en el PEI está la propuesta pedagógica. O sea que sí o sí debe haber una propuesta pedagógica. Lo que pasa es que el maestro puede ponerle sus rasgos diferenciadores personales, pero siempre será conveniente que el maestro le apunte al modelo pedagógico institucional porque por algo se eligió. Entonces no podemos ir nosotros por un lado y la escuela por otro. Seguimos. Tenemos otra pregunta acá. ¿Qué diferencias y similitudes existen entre el constructivismo y el conductismo y cómo influyen en su metodología y enseñanza? Así como veíamos el modelo tradicional y el modelo conductista, retomemos,
El tipo de persona, una persona que siga instrucciones, que sea muy obediente, que siga un procedimiento, que acate la norma, reduzca las conductas negativas y las cambie por conductas positivas, que genere hábitos, que haga caso. Y en el tema del modelo pedagógico conductista, retomemos, la evaluación va a ser con base en unos criterios para que cumpla el procedimiento. La metodología entonces se convierte en eso, en cubrir una programación que permita que el estudiante genere unos procedimientos muy claros y trabajar bajo la base de los 12 principios conductistas. El constructivismo es un modelo pedagógico que propone, entre otras, la posibilidad de que el estudiante genere su aprendizaje a partir de metodologías más activas que lo induzcan a él a encontrar las respuestas y construir su conocimiento. Entonces, una metodología conductista siempre va a estar basada en explorar lo que trae el estudiante, los saberes previos, porque la manera de conectar al estudiante con lo nuevo es a través de la conexión de los saberes previos con los saberes nuevos. En los modelos conductistas y en los modelos tradicionales, el maestro le decía, esto es la célula. La célula es esto, copien en el tablero, entendieron, listo, voy a evaluar esto. Pero acá el estudiante tiene que generar una conexión de los saberes previos con los nuevos. O sea, ¿qué necesito para aprender la célula? ¿O qué necesito para aprender a dividir? Tengo que saber multiplicar, tengo que saber restar. Y luego, ¿cómo puedo yo conectar esos saberes previos con los nuevos a través de ejercicios de indagación? Por ejemplo, decirle, bueno, ¿cómo haces cuando te vas a comprar algo en el supermercado con tus papás y tienes que comprarte 5 manzanas y valen 5 pesos cada una? Entonces el niño dice, bueno, pues yo sumo 5 más 5 más 5 más 5. Y a través de la indagación, el constructivismo le va llevando y le voy diciendo, bueno, y si lo hacemos de una manera más corta, ¿cómo lo propondrías? No, profe, ni idea. Entonces, plantéate tu meta de aprendizaje. Uy, profe, yo quiero aprender a sumar de una manera más rápida, más corta. Y ahí él mismo plantea metas de aprendizaje. Entonces, fíjense la diferencia del constructivismo. Y a partir de esa indagación y de esa construcción de metas de aprendizaje, el estudiante empieza a construir ideas previas en torno a la multiplicación a partir de la suma que conoce ya y de los problemas que ha desarrollado en suma y de las situaciones de la vida real. Y luego, a partir de eso, ya el maestro como experto explica la suma y luego empieza a ejercitar con los chicos ejercicios de práctica, seguimiento y luego podemos empezar a incluir estos ejercicios con problemas de la vida real hasta que el estudiante en el constructivismo cierra mostrando lo que aprendió, o sea, hace una síntesis del conocimiento. Entonces, la evaluación allí es a través de la evidencia de ese conocimiento, demostrar que aprendí y que lo hago yo solo. Entonces, hago un producto final. Por ejemplo, el niño puede inventarse un problema en el que aplique la multiplicación, inventar el problema, hacer el procedimiento, probar que el procedimiento es correcto y sustentarlo. Y con ello recoge lo que aprendió. Entonces, miren la diferencia entre el constructivismo y el conductismo. Es muy importante que tengan en cuenta que no es mala una u otra. Simplemente depende del grupo al que estemos trabajando y por eso siempre será necesario analizar el contexto social para poder generar un trabajo muy efectivo. Saludos aquí cerquita a Santa Marta, está haciendo un calor tenaz aquí en Valledupar, me imagino que por allá también. El suceso de la muerte de Chomsky puede abrir el panorama para incluir preguntas referentes a sus postulados en la prueba de la convocatoria. ¿Cuáles son los aportes de este filósofo para fortalecer un pensamiento crítico y proceso participativo en el aula? Bueno, Chomsky ha aportado muchas cosas, pero yo me quiero quedar con una muy clave, muy clave. Y es que Chomsky ha generado una mirada crítica en torno a las capacidades que tiene el hombre para aplicar lo que sabe en diversas situaciones que se le presenten en la vida. Él mismo plantea que sus teorías iniciales fueron de pronto erradas, pero poco a poco, eh, con los años, va proponiendo elementos que enriquecen esas teorías y o
borra algunas de esas teorías y propone elementos interesantes en cuanto al pensamiento crítico. La capacidad de discernir cómo puedo aplicar de manera efectiva el conocimiento en una circunstancia o, o tomar otro camino para poder resolver esa situación en esa misma circunstancia. Es decir, la capacidad crítica que tengo para poder determinar qué camino tomar, cómo opinar frente a alguna situación, qué elementos de juicio tengo para analizar una situación de aprendizaje, cómo puedo utilizar lo que yo sé en diferentes contextos de aprendizaje. Y yo creo que eso es lo más importante que nos está heredando Chomsky, esa mirada que permite que el estudiante no coma entero, sino que el estudiante pueda tener una mirada real, crítica y estructurada de lo que está trabajándose y de la situación o objeto del conocimiento que se está analizando. Bueno, en la prueba van a tener un cuadernillo para resolver preguntas. En la resolución, lo que indica la resolución del ministerio es que la Universidad de Antioquia va a desarrollar un cuadernillo para cada nivel. Es decir, las profesoras de preescolar van a tener un cuadernillo, las de primaria otro cuadernillo y las de secundaria van a tener otro cuadernillo y las de educación media otro cuadernillo, los orientadores otro, los coordinadores otro y los directores o rectores rurales otro. Perfecto. Piar y Dúa Piar y Dúa son planteamientos y aplicación de estrategias personalizadas. No, no, no. El DUA es un modelo que me permite a mí tomar todos los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hago en mi año escolar, todos, y soy consciente de que cada clase debe tener opciones para, por ejemplo, los que son acomodadores, opciones para los que son asimiladores, opciones para los que son deductivos, opciones para los que son inductivos. O, por ejemplo, en mis clases tengo que tener opciones para aquellos estudiantes cuya facilidad se presenta más en el cálculo mental, para aquellos estudiantes cuyas facilidades se presentan más en el cálculo de manera escrita, para aquellos que se presentan más facilidades en la parte de pronto de diseñar gráficos. Eh, por ejemplo, en mi clase debo tener facilidades para los muchachos que pueden trabajar y expresar sus ideas mejor de manera oral. Tengo que tener actividades en mis clases para los que se trabaja en manera escrita. Tengo que tener actividades para los que pueden, para que escuchen todos y aprendan a escuchar mejor y para que aprendan a escribir mejor. Esto en cuanto al lenguaje. Entonces, no es que DUA sea para grupo, porque eso es mejor dicho, bajarlo al piso, tirarlo al suelo al pobre DUA, cuando es una cosa universal, universal, o sea, eso no se puede jamás decir. El DUA es diseño universal de aprendizaje que cubre todo. Todos los maestros deberíamos aprender DUA. Debería haber en la universidad un nivel de DUA o dos niveles de DUA, porque es que es la única manera que nosotros aseguramos que lo que estamos enseñando se adapte a todo el mundo. Todos somos distintos, es un mundo diverso. Ustedes tienen una manera de aprender, yo tengo otra. Aquí tenemos en este momento conectadas más de 100 personas y todos ustedes tienen 100 maneras de ser diferentes. Entonces aquí tenemos que privilegiar al auditivo, al visual, al que sabe el reflexivo, al que es práctico, al que es activo, al que es teórico, de tal manera que puedan aprender de maneras diversas. Entonces eso es muy importante. Y ya el PR sí se utiliza cuando ya yo digo, bueno, ya apliqué todas las estrategias basadas en el modelo de DUA en todo el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de mis estudiantes. De hecho, el modelo pedagógico institucional está enmarcado en DUA. Yo puedo tener un modelo pedagógico crítico social, pero está permeado por el DUA por todo lado. Pero ya cuando yo veo que ni por esas nuestros estudiantes están siguiendo, ya digo, no, esta niña debe tener algún déficit de atención,
con hiperactividad, como en mi caso. Entonces ya empiezan a generarle a esa niña, por ejemplo, lo que me hicieron a mí hace muchos años, que en ese momento no se llamaba así, pero fue efectivamente un plan individual de ajustes razonables que, pues ustedes conocen el formato, ya se hace una caracterización del estudiante y con base en eso se genera un proceso muy efectivo. Bueno, sigamos contestando las preguntas. Ah, ok, bien. Jenny, no entiendo muy bien tu pregunta. Nosotros no hacemos una prueba como maestros. En la prueba es una prueba que te van a hacer a ti. A ti te van a hacer una prueba de ascenso y reubicación salarial y la prueba la van a hacer con el modelo basado en evidencias. ¿Quién? La Universidad de Antioquia. Es una prueba y obviamente está acompañada de otros instrumentos que los puedes ubicar en la resolución del mes de diciembre. Eh, bueno, depende cómo podemos pasar de lo conductual ¿cómo podemos pasar de lo conductual a lo activo? Pues mira, yo no propondría pasar de lo conductual a lo activo, porque realmente yo creo que hay elementos de lo conductual que deberían permanecer, como el tema del desarrollo de hábitos, instrucciones y generar metodologías activas en el aula y no hay problema. Pasa que debes estar de acuerdo con la propuesta pedagógica institucional. Bueno, ¿qué innovaciones pedagógicas en Colombia han sido exitosas? Muchas. Por ejemplo, se ha generado procesos de pequeños científicos cuando existía Colciencias, que de pronto en ese momento, hasta ese momento vimos como una estructura clara del proceso científico en Colombia y Colciencias ha sido una experiencia interesante realmente. Y que yo te diga, el proyecto Ondas ha sido una innovación pedagógica muy grande. La experiencia de IDEP en Bogotá, innovación, investigación, me parece una experiencia maravillosa que de pronto pueden ver ustedes e investigar en la página del IDEP en Bogotá. La dinámica es esta, Álvaro. Escribimos preguntas en el chat y los vamos contestando y estamos una hora. Hoy estaremos, ya ahorita ya estamos a cortos minutos de terminar, tenemos 20 minutos más para poder contestar las preguntas. Normalmente es una hora de preguntas y respuestas y se escriben en el chat. Bien, bueno, no siempre es una suma repetida, es una suma abreviada. Bueno, muy bien, gracias Daniel, chévere la idea. Bueno, cuando nosotros hablamos en el curso se pueden repetir las pruebas, sí señora, todo el tiempo que quieras, todo el tiempo que quieras. Decimos acá, modelo, propuesta pedagógica, plantea un modelo pedagógico y quiere formar un estudiante integral crítico. Bueno, lo que pasa ahí es que cuando hablas de modelo y enfoque y tú hablas de un modelo conductista con un enfoque crítico, no pega, no casa, no casa. Entonces, ¿por qué? Porque empezando porque el modelo es crítico y conductismo es modelo conductista y crítico es un modelo crítico. Y yo podría hacer holísticamente una unión, pero no pega porque de todas maneras el estudiante conductista pues está ligado más a un seguimiento de instrucciones, entonces poco de crítico. Entonces eso es lo importante y es una muy buena pregunta porque a veces pretendemos de pronto conectar modelos que no tienen que ver, o sea, su manera de ser o su estructura de modelo no permite conectar con un modelo. Por ejemplo, si yo quisiera conectar el modelo, modelos disruptivos, modelos más autónomos con modelos tradicionales, pues no van a pegar. Bueno, en la prueba, ¿a qué se refiere con el cuadernillo? Cuando hablamos de la prueba, ustedes les van a dar unos cuadernillos. Entonces, si ustedes se inscribieron, por ejemplo, para primaria, les van a dar un cuadernillo para primaria. Y entonces van a haber preguntas ligadas al componente pedagógico, pero aplicado a la educación primaria. Es eso lo que les van a poner. Perfecto. Y vamos contestando acá estas preguntas abajo. Eh,
Bueno, yo te quiero decir algo, mi querida profesora. Los parámetros para realizarla desde lo pedagógico están, si tú miras los 7 módulos apuntan al modelo al enfoque pedagógico que evalúa la prueba y no evalúan lo disciplinar. O sea, esa parte sí de pronto la vieron mal porque la prueba no evalúa lo disciplinar. Yo siempre les he dicho que ustedes cuando entraron a trabajar en el gobierno, en su ingreso, a ustedes les evaluaron lo disciplinar. Esta prueba, si ustedes leen las resoluciones, las 3 resoluciones, hablan acerca del modelo de la prueba evaluando las competencias pedagógicas del docente, lo pedagógico, lo didáctico. En esta prueba no se va a evaluar el tradicional. Y cuando dices que no se menciona o no he encontrado parámetros desde lo pedagógico, te voy a dar los casi parámetros que tenemos en los 7 módulos. Primer módulo, conocimientos pedagógicos, modelos, enfoques, propuestas, teorías pedagógicas. Módulo 2, diseño curricular, proyecto educativo institucional. Ahí hablamos de macro, meso, microcurrículo, el PEI, gestiones del PEI. Modelo 3, competencias para la planificación y la evaluación educativa, que es fabulosísimo porque te permite dar ideas para planificar tu trabajo y para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, pero también para evaluar el seguimiento, los resultados de aprendizaje, la gestión de aula y las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el módulo 4, que ahí aprendes un montón de elementos de carácter pedagógico. El módulo 5, desarrollo profesional y reflexión docente. Ahí les vamos a hablar del portafolio, de la observación de clases y de lo que deben estar preparados para la prueba que les van a hacer con los otros instrumentos. Y en el módulo 6, la legislación educativa y políticas públicas que cubre la parte de ley que debes saber. Y en el módulo 7 te enseñamos a analizar casos. Entonces, pues la pregunta realmente, pues te la estoy contestando. El curso está diseñado con base en una estructura sólida a nivel pedagógico, a disciplinar, no, porque no te lo van a evaluar esta vez. Listo. Eh, el PIAR es un proceso individual. El DUA es un proceso general que debe aplicar la escuela y que debe permear el modelo pedagógico. ¿Qué más? Si a un colegio le va mal en pruebas, saber por qué no viene siendo únicamente microcurrículo. Tienes toda la razón, Viviana. Cuando un colegio falla en pruebas, saber el problema no es solo del microcurrículo, o sea, de lo que ocurre en las clases. El problema es de mesocurrículo. ¿Cómo está la propuesta pedagógica? ¿Qué tenemos claro frente a la relación entre el modelo, el enfoque, las teorías, las mallas, el diseño de pruebas, el diseño de metodológico, los formatos de control y seguimiento de resultados? ¿Qué está fallando en el MESO? ¿Cómo se hace el seguimiento a los resultados de aprendizaje? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuál es el sistema de evaluación? ¿Está en conexión con el modelo, el enfoque? Y con el macro, porque de pronto no están cubriendo la filosofía institucional o la filosofía, las políticas públicas, tampoco está teniendo en cuenta las políticas internacionales, por ejemplo, lo que evalúa PISA. Entonces ahí tienes toda la razón, ahí hay una falla enorme, porque cuando el colegio falla en pruebas PISA, está fallando el macro, el meso y el microcurrículo desde lo que debe hacer el colegio. El colegio tiene que trabajar los 3 niveles de concreción curricular y a los maestros están involucrados en el macro, en el meso y en el microcurrículo. Eh, bueno, el MEN está promoviendo ahorita modelos de carácter activo, de carácter disruptivo, metodologías emergentes de la mano de esos modelos, enfoque por competencias, obviamente, que es el que más se promueve a nivel mundial. Y el MEN está promoviendo ahorita modelos pedagógicos sociocríticos que permitan desarrollar una estructura más sólida en los estudiantes para aprender a pensar y aprender a decidir y aprender a tomar decisiones. Entonces, por ahí va la cosa. El modelo histórico-cultural también es muy importante porque permite generar zonas de desarrollo próximo, facilitando el aprendizaje del estudiante con sus compañeros y del estudiante con el adulto, generando procesos de andamiaje importantes entre la transferencia del conocimiento conceptual y lo que ocurre en la vida real. Entonces, ese es el tipo de modelos que se están generando hoy día.
Un paréntesis, tengo un ascensor, es pasar de un número a otro. Bueno, ¿qué hacer si el colegio? Esto, mi querida Sandra, lo encuentras en la resolución. En la resolución de diciembre encuentras lo de pasar, si es ascenso o reubicación. ¿Qué hacer si el colegio no tiene definido el modelo pedagógico? Comenzar a generarlo y hacer un ejercicio colectivo de transformación colectiva. Eso no lo puede hacer solamente el rector o el equipo directivo. Les recomiendo hacer investigación social participativa. Eh, sí, claro, el modelo constructivista va de la mano, pero claro que debe ir de aprendizaje significativo, porque uno de los pasos que brinda el aprendizaje significativo es conectar. Esa teoría dice que hay que conectar los saberes previos con los saberes nuevos, y eso es lo que busca el constructivismo. Entonces se genera un puente entre lo que sabíamos y lo que vamos a aprender, y eso permite que el estudiante construya el conocimiento. Entonces, obviamente van de la mano. La universidad no ha publicado la cartilla aún, podría cambiar el modelo. Ay, perdón. La universidad no ha publicado la cartilla aún. A ver, yo miro, permítanme un momentico. La universidad podría cambiar el modelo de evaluación. No, el modelo de evaluación no va a cambiar, Marta Isabel. El modelo de evaluación es basado en evidencias, no hay de otra. Sí o sí te van a evaluar tus competencias. Ese es el modelo y ese es el que estamos utilizando nosotros acá. Eh, Perfecto, sigamos mirando acá. Es tu dispositivo. Los videos de YouTube. No, Alexandra, son las lecciones que estás viendo en Hotmart. Bien, vamos cerrando, vamos cerrando. Creo que ya no hay más preguntas nuevas. El enfoque por competencias, no con todos, porque fíjate que por más que uno quiera un modelo tradicional, no va a generar esa competencia per se. Sí, o sea, eso no quiere decir que nosotros no seamos competentes. Lo que pasa es que a medida que van pasando los años, uno ha crecido, quienes nos criamos en el modelo tradicional, y hemos desarrollado por experiencia, obligación, autoestudio o formación posgradual, competencias pedagógicas que nos permiten fortalecernos como maestros. Y la universidad pues nos brinda herramientas. Pero definitivamente el modelo constructivista, el modelo cognitivo, el modelo crítico social, el modelo pedagógico social, eh, son muy buenos y permiten generar procesos efectivos que ayuden a generar un trabajo de conexión con el enfoque por competencias. Voy a contestar las dos últimas preguntas para ir cerrando y ya les pido el favor que no me hagan más preguntas. Voy a contestar, guárdenmelas para la otra sesión. Bueno, el modelo ecléctico. Bueno, la gamificación es siempre juegos. El tema de gamificación proviene de la lúdica para el aprendizaje. La lúdica es toda una filosofía y una propuesta pedagógica que permite generar procesos de aprendizaje a partir del juego. Pero lo lúdico también tiene que ver con disciplinas y campos como la psicología, la antropología, la sociología. Entonces, no es única per se de la educación, la lúdica. Permite generar procesos y prácticas deportivas, por ejemplo. Entonces, y la gamificación es una parte de la lúdica que permite generar procesos de aprendizaje mediados por el juego, con unas estructuras basadas en premios, en recompensas, y no necesariamente se genera desde lo virtual o con tecnologías de punta, sino que yo puedo generar con materiales que tengo en el aula procesos de gamificación desde que esté generando recompensas, puntos, competencia sana entre los compañeros, un premio, en fin, esto conviene a la gamificación bastante bien. Un modelo ecléctico se diferencia de un modelo holístico en que el modelo ecléctico es tomar ahí como, venga y pongámonos un modelo tradicional y pongamos las últimas tecnologías, a ver qué pasa. En cambio, el modelo holístico ya está estructurado y tenemos claridad qué tomamos de cada modelo. Por ejemplo, qué vamos a tomar del constructivismo, qué vamos a tomar del modelo pedagógico
social y que vamos a tomar del modelo crítico para generar una propuesta holística clara, donde está claro cuál es el aporte de los modelos de los tres modelos con los que se está trabajando. Los videos, vuelvo y te digo, están en la plataforma de Hotmart. Bueno, sí, señor. O sea, el modelo constructivista aplica estrategias que buscan generar aprendizaje significativo, efectivamente. Bueno, Álvaro, efectivamente, en este curso hemos diseñado la tecnología a partir del modelo visual. Me parece muy interesante tu acotación. Y efectivamente, muchos cursos hoy en día tienen el canal visual y auditivo como medio de enseñanza. Este curso lo diseñamos de esa manera. Hay otros cursos que te entregan de pronto algún tipo de material imprimible, pero en este curso nosotros lo hemos diseñado desde lo auditivo visual a través de lecciones en Hotmart y de simulacros. Ahora, yo que sepa, porque yo he diseñado todo el material, yo he puesto diagramas, infografías, he hecho videos didácticos explicativos. Entonces, bueno, son maneras de ver, querido Álvaro. Bueno, listo, mis profes. Bueno, muy importante la pregunta de Gloria Esperanza. Voy cerrando con esta pregunta. Tener muy en cuenta los medios para comunicar los resultados de aprendizaje en los estudiantes. ¿Dónde aparecen ellos? En el sistema institucional de evaluación. Para ello, consulten el decreto 1075, sección 3, título 3, en la parte que tiene que ver con el sistema institucional de evaluación. Ahí nos dicen los 11 puntos, los 11 numerales, y allí podemos trabajar efectivamente cómo hacer la divulgación de los resultados de los aprendizajes de los estudiantes a los padres de familia. Mis queridos maestros y maestras, se nos acabó el tiempo. Espero verlos en estos días. Vamos a seguir haciendo sesiones de preguntas y respuestas. Para quienes nos ven en diferido, me alegra que puedan conectarse luego. Este video va a quedar grabado aquí en la plataforma de Hotmart para que ustedes puedan verlo una y otra vez. Las preguntas estuvieron buenísimas. Esa es la dinámica, que traigan buenas preguntas y podamos aprender todos. Les mando un abrazo. Gracias, Jonathan. Cuídense mucho. Chao, chao. Dale, con gusto. Feliz tarde para todos, que estén bien.